desarrollarse en esta fecha y hora. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes, integrantes e invitados de esta Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Agradezco su asistencia virtual a esta sesión pública extraordinaria, por lo que con fundamento en los artículos 4, párrafo 1, inciso A, numeral 2, 38, párrafo 1, fracciones 1 y 2, 45, párrafo 1, inciso B, y 46, párrafo 1, inciso B del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este organismo público local electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Secretario, le pido por favor pueda pasar lista de asistencia y verificar si hay quórum para sesionar. Si me permite, consejera presidenta, previo al pase de lista de asistencia, reitero que la sesión extraordinaria seguirá las reglas y recomendaciones que se han enunciado en las sesiones de comisión y las cuales fueron remitidas de manera previa vía electrónica. En este sentido, por tratarse de una reunión virtual, se propone tomar en cuenta algunos aspectos para el correcto desarrollo de la misma, por lo que en caso de no existir inconveniente, me permito compartirles una serie de criterios a la que sugiero apegarnos. Punto número 1. Mantener desactivado el micrófono en todo momento y activarlo únicamente cuando se le conceda el uso de la voz por parte de la presidencia de la comisión. Punto número 2. Mantener su cámara y videos activos. En caso de no contar con cámara, informarlo para que se deje constancia en el acta. Punto número 3. Con la finalidad de tener una sesión lo más fluida posible y sin dilaciones, invito a las y los participantes a tener la menor cantidad posible de dispositivos electrónicos conectados a su red inalámbrica, a fin de no afectar la velocidad de la misma. Punto número 4. Para solicitar el uso de la voz, quien así lo requiera, deberá alzar la mano de manera visible al momento de que el presidente pregunte, la presidenta en este caso, si desea intervenir con la finalidad de llevar un registro ordenado de las participaciones. Punto número 5. Las votaciones serán nominales, es decir, el secretario técnico consultará a cada integrante de la comisión el sentido de su voto, para lo cual deberá activar su micrófono e indicar el mismo una vez que haya sido mencionado su nombre. Ahora bien, procederé a pasar lista de asistencia. Como consejera presidenta, María de Lourdes Fernández Martínez. Presente, secretario. Gracias. Como consejero integrante de esta comisión, Roberto López Pérez. Presente, buena tarde a todas y todos. Por los representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Rubén Hernández Mendiola. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Presente, buena tarde para todas y para todos. Buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot. Presente, buena tarde a todas y a todos. Gracias. Por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. Presente, buenas tardes. Por el Partido Morena, David Agustín Jiménez Rojas. Presente, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Por el Partido Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. Presente. Gracias. Por el Partido Podemos, Alfredo Arroyo López. Presente, muy buenas tardes, saludos a todos. Gracias. Por el Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente, secretario. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Por el Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presente, secretario. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, Claudia Berta Ruiz Rosas. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Por el Partido Fuerza Social por México, Salvador Estrada Tenorio. Presente, secretario. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. También quisiera hacer constar la presencia como invitado del secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. Bienvenido. Saludos, buenas tardes a todas y a todos, consejeras, consejero. Saludos. Bienvenido. Como secretarios técnicos de esta comisión, el de la voz, Gerardo Báez Acosta, y Amanda del Carmen González Córdoba. Presente. Hago constar una asistencia de 2 integrantes de la comisión, por lo que hay quórum para sesionar, señora presidenta.
Muchas gracias, secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada la sesión extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión, por favor, señor secretario. Con gusto, consejera presidenta. De acuerdo al contenido de la agenda considerada para esta sesión, el primer punto que se refiere al pase de lista y verificación de quórum ha sido desahogado. El siguiente punto, marcado con el arábigo 2, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura. Proyecto de orden del día. Punto número 1. Pase de lista y verificación de quórum. Punto número 2. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de orden del día. Punto número 3. Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del informe final sobre las acciones realizadas en el proyecto Estudio sobre los votos nulos en los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y 2017-2018. Punto número 4. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para el proceso electoral 2020-2021. Punto número 5. Presentación del informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre la ruta de validación de la guía temática para capacitar a las y los observadores electorales. Punto número 6. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los consejos distritales y municipales. Punto número 7. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la guía para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para los consejos distritales y municipales. Punto número 8. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz los mecanismos para el manejo, distribución y recuperación de las listas nominales de electores definitivas con fotografía en los consejos distritales y municipales. Punto número 9. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el protocolo teórico para la solución de problemas en los consejos distritales y municipales. Punto número 10. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz el manual para la verificación de las medidas de seguridad de las boletas electorales del proceso electoral local ordinario 2021. Punto número 11. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el programa integral para la conservación y estudio de los votos nulos del proceso electoral local ordinario 2021. Punto número 12. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el manual para la conservación del material electoral del proceso electoral ordinario 2021. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de orden del día. Por si desean hacer uso de la voz, les pido, de favor, puedan manifestarlo levantando la mano. Secretario técnico, hágame el gran favor de verificar si alguien desea hacer el uso de la voz. Con gusto, consejera presidenta. En primera, solicito si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, secretario técnico. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo solicitaré el uso de la voz para hacer unas precisiones en el orden del día, la que fue circulada, dado que en el punto 3, en el estudio de los votos nulos, se circuló la parte que dice 2016, se repite, lo correcto es 2015-2016. Y en el punto número 8, en el apartado que dice lista nominal de electores, dice lista nominal de electorales, por lo que lo correcto debe decir lista nominal de electores. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, secretario. Si no hay intervenciones, le solicito de favor consulte en votación la aprobación del orden del día. Con gusto, consejera presidenta, con las precisiones realizadas por esta secretaria técnica, consulto de manera nominal a la consejera y el consejero electoral si se aprueba el proyecto de orden del día. Consejera presidenta, María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias. Consejero integrante de esta comisión, Roberto López Pérez. Con el orden del día, secretario. Gracias. Gracias. Señora presidenta, es aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día con 2 votos a favor y ninguno en contra. Muchas gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto dentro del orden del día. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día, marcado con el arábigo 3, se refiere a la presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del informe final sobre las acciones realizadas en el proyecto Estudio de los votos nulos de los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y 2017-2018. Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, pueda dar una explicación o una cuenta respecto al presente informe. Con gusto, consejera presidenta. En el tema que nos aboca, el punto número 3 del orden del día, en la presentación del informe final acerca de los votos nulos, comprende varias etapas y como ustedes dieron seguimiento en esta Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral, hubo informes ha habido 3 informes acerca del estudio de los votos nulos. Este es el definitivo, que incluye la introducción, antecedentes, acciones previas. Tuvimos la particularidad este año de la pandemia que nos aqueja, tuvimos la suspensión de actividades derivado de la pandemia, tuvimos que hacer el convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, así como también realizar una adenda, dada que derivado de los ajustes al calendario por la pandemia que nos aqueja, tuvo que modificar los entregables. Aunado a eso, se presentaron los resultados de los votos nulos de las elecciones 2015, 2016 y 2017, 2018, así como también recomendaciones del Centro de Estudios de Opinión y Análisis para la disminución de votos nulos en procesos futuros que nos avecinen. En este caso, la presentación de parte del Centro de Estudios de Opinión que tuvimos fue el 26 de noviembre del presente año. El evento se realizó aquí en la sala de sesiones, se transmitió también, y en donde nos presentó el estudio final que se adjuntó y se envió a todos y cada uno de ustedes, el cual va a ser una herramienta para futuras elecciones, en las cuales podemos, en otro punto que sigue del orden del día, podemos ver realmente cuál va a ser la utilidad de este informe. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, secretario técnico. Verifique, por favor, si alguien desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No hay solicitudes. Muchas gracias, secretario. De ser así, entonces le solicitaría, por favor, pueda proceder con el desahogo del siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día, marcado con el arábigo 4, se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por la que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observador electoral para el proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias, secretario técnico. Le solicito, por favor, a la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos pueda dar una breve presentación respecto de este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, directora. Buenas tardes a todas y todos. Con mucho gusto, consejera presidenta. La observación electoral es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de presenciar y vigilar todos los actos que integran los procesos electorales. Para participar, es necesario presentar una solicitud individualmente o a través de una organización ante la presidencia del Consejo Local o Distrital del INE, que corresponda a su domicilio, y, en su caso, ante el organismo público local electoral, anexando una copia de la credencial para votar. Para efectos del proceso electoral 2020-2021, es pertinente mencionar que el 4 de septiembre de este año se aprobó el acuerdo INE/CG/2020
255/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emitió la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral. El modelo que deberán atender los organismos públicos locales para expedir la convocatoria respectiva, así como las modificaciones a los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del reglamento de elecciones. Este reglamento expedido por el propio instituto. Derivado de lo anterior, es importante destacar la actualización del formato que los organismos públicos locales deberán considerar para la emisión de la convocatoria de mérito, la modalidad para el registro y capacitación en línea, así como la sistematización de las actividades de divulgación de observación electoral. En ese sentido, también es importante mencionar que en la sesión extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de este año, ya este órgano colegiado, es decir, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del OPLE, aprobó el acuerdo CCY-A-09-2020 referente a la estrategia integral para la difusión de la observación electoral. Es por ello que esta Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica puso a consideración de la Presidencia de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Organización el proyecto de acuerdo por el que se aprueba recomendar al Consejo General del OPLE Veracruz la emisión para la ciudadanía, de la convocatoria, para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para el proceso 2020-2021. Es por ello que este proyecto en este momento está siendo puesto a consideración de este órgano colegiado para que una vez analizado y si así se determina, sea aprobado y llevarse a la sesión que corresponda del Consejo General. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, directora, por la cuenta de manera clara. Le solicitaría, por favor, secretario técnico, verificar si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto, ¿quién desea hacer uso de la voz en este punto? No hay solicitudes, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. De ser así, le solicitaría, por favor, consulte en votación la aprobación del proyecto de acuerdo que nos ocupa. Claro que sí, consulto de manera nominal a la consejera y el consejero electoral si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para el proceso electoral 2020-2021. Como consejera presidenta de esta comisión, María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias. Como consejero integrante de esta comisión, Roberto López Pérez. A favor, secretario. Señora presidenta, es aprobado por unanimidad de los presentes el presente acuerdo con 2 votos a favor y ninguno en contra. Antes de seguir con el siguiente punto, consejera presidenta, quisiera hacer constar la presencia de la consejera Mabel Acered Hernández Meneses. Bienvenida. Muchas gracias, secretario técnico. Bienvenida, consejera Mabel. Le pido, por favor, secretario técnico, pueda proceder con el desahogo del siguiente punto dentro del orden que nos ocupa. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día, marcado con el arábigo 5, se refiere a la presentación del informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre la ruta de validación de la guía temática para capacitar a las y los observadores electorales. Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, a la directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos pueda dar una breve presentación de dicho informe. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Es importante destacar que mediante acuerdo INE/CG/189/2020 de fecha 7 de agosto del año en curso, el Instituto Nacional Electoral aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, ECAE, 2020-2021, entre cuyos anexos se destaca, para efectos del informe que se rinde, el documento denominado Criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo.
el cual determina que los soples deberán elaborar materiales con las características particulares de la jornada electoral en cada entidad, mismos que se diseñarán de acuerdo con los modelos proporcionados por el propio instituto. De conformidad con lo anterior, la estrategia señala además que es responsabilidad de cada Junta Local Ejecutiva del INE la validación de dichos materiales didácticos, mientras que la DSEYEC del propio INE también únicamente revisará el procedimiento realizado por las juntas y otorgará el visto bueno correspondiente, al término del cual los soples deberán informar a la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales dicho procedimiento. Este informe, por tanto, tiene como objetivo dar cuenta de los trabajos que se llevaron a cabo en términos del procedimiento de validación por cuanto hace al material didáctico denominado Guía Temática para capacitar a las y los observadores electorales para el proceso electoral 2020-2021. En este sentido, a manera de síntesis, doy cuenta que la DSEYEC y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, pues atendió en tiempo lo que correspondió al procedimiento de validación, de tal manera que el día 23 de noviembre del año en curso, ya con el visto bueno del Instituto Nacional Electoral respecto de la guía temática propuesta, procedió a informar, como se señaló previamente, a la unidad técnica de vinculación con los soples, que habíamos atendido pues ya esta actividad en el marco de las actividades de colaboración para el proceso electoral. No obstante, y como es de conocimiento de todas y todos, pues dadas las sesiones visualizadas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las cuales se discutió la inconstitucionalidad de la reforma constitucional y legal del Estado, se entró en contacto nuevamente con el director de capacitación, de educación cívica, del INE, el maestro Cristian Flores Garza, para pues nuevamente ponernos a sus órdenes y a partir de las pautas que ellos nos indiquen, hacer la actualización de la información proporcionada respecto de nuestro proceso electoral local. Una vez que se determine lo procedente por parte de INE, esta dirección ejecutiva estará dando cuenta nuevamente a través de este órgano colegiado el estatus que guarda esa actualización. De momento, reitero, se cumplió en tiempo y forma con lo solicitado en términos de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021. Es cuanto. Muchas gracias, directora. Secretario técnico, por favor, verifique si alguien desea intervenir en este punto, por favor. Claro que sí. Pregunto si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. No hay solicitudes, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Entonces, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día, marcado con el arábigo 6, se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los consejos distritales y municipales. Muchas gracias, secretario técnico. Le solicito, por favor, pueda darnos una breve explicación respecto al proyecto de acuerdo que nos ocupa en este momento. Claro que sí, consejera presidenta, con gusto. La presente guía tiene como finalidad brindar los elementos necesarios para los preparativos en la organización y funcionamiento de las bodegas electorales de los consejos distritales y municipales. Las bodegas son los espacios físicos en los que se concentra la documentación, especialmente las boletas, por mencionar algunas, y los materiales electorales adquiridos durante los procesos electorales locales, para su clasificación, preparación y distribución a cada una de las casillas electorales aprobadas. Las bodegas ocuparán un espacio dentro del inmueble de los órganos desconcentrados, ya sean consejos distritales o municipales. En esta guía se describen las acciones a realizar para poner en operación las bodegas electorales, abordando los aspectos relacionados con la selección, preparativos y acondicionamiento del espacio seleccionado, la determinación de la superficie misma, su inspección previa, la seguridad del personal, de la documentación y material electoral almacenado
y de las instalaciones. Los principales objetivos de esta guía es establecer consideraciones para la selección de los espacios adecuados para la instalación de las bodegas electorales, establecer el procedimiento para la habilitación y adecuación de las bodegas electorales bajo condiciones de funcionalidad, seguridad y austeridad, y establecer el seguimiento al acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales mediante la definición de mecanismos de comunicación con los consejos distritales y municipales y el órgano central. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, secretario técnico. Verifique, por favor, si alguien desea hacer uso de la voz respecto de este punto del orden del día. Claro que sí, consejera presidenta. Quienes desean hacer uso de la voz, veo a el representante del Partido Revolucionario Institucional en primera ronda, Partido Verde Ecologista. Nada más, en primera ronda. No sé si alguien más levantó la mano y no lo vi. Nada más, nada más. Y sería yo, así que en primera ronda también me anoto. Gracias, secretario técnico. Tiene el uso de la voz el representante del Revolucionario Institucional en esta primera ronda, por favor. Gracias. Gracias, consejera presidenta de esta comisión. Gracias, Gerardo. Siempre amable, Gerardo. En este punto, que es el proyecto de acuerdo a la comisión para la guía para la habilitación y adecuación de las bodegas electorales. Hay una parte que está sustentada en el Código Electoral, en el artículo 199. Y ahí habla de los consejos distritales o municipales especiales. Jurídicamente ya no existen los consejos municipales especiales, ni los consejos distritales de esta manera que se está planteando. Creo que deben hacerse un ajuste a este documento y no puede aprobarse un acuerdo basado y sustentado en una ley que no existe jurídicamente. Creo que deben reflexionar a la hora de presentárnoslo, porque la resolución de la Corte no fue ayer ni fue hoy. Ya tiene varios días que sucedió. Y por lo tanto creo que no es conveniente ni siquiera que nos presenten un documento que esté sustentado en una norma jurídica inexistente. O sea, la mayor parte de la gente que estamos en esta mesa somos abogados y sabemos de la inexistencia de las normas jurídicas. Entonces creo que deben hacer una ajuste antes de someterlo a aprobación. Y valdría la pena acciones necesarias y después se subiera. Porque resulta hasta ofensivo que nos las presenten en esta manera, ¿no? Atenta contra la inteligencia y contra la inteligencia jurídica de quien la presente. ¿Sí? Creo que valdría la pena que lo reflexionaran. Si quien lo hace piensa que la Corte emitió una sentencia donde pues es para ellos y no para quienes tienen la obligación de cumplirlo, pues yo creo que habría que pensarlo 2 veces, o más de 2 veces. Creo que es importante que lo revisen. Y antes de que nos los presenten, pues lo revisen. Y si ustedes están de acuerdo en este documento, pues nos vamos a preocupar mucho más. Porque si están de acuerdo en presentarnos un documento sustentado en una norma jurídica inexistente, caray, pues yo creo que necesitamos hacer algo más que hablar en la sesión, ¿no? Yo creo que vale la pena que lo reflexionen y que lo quiten de la orden del día. O cuando menos que digan, pues que este tema se va a pasar para otra sesión, ¿no? Espero que lo lean, cuando menos, y que sepan qué es lo que nos están presentando.
¿Sería cuánto? Muchas gracias. Representante, ¿me acepta una moción? Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, representante. Esta moción la quiero ocupar, pues primeramente para... estoy de acuerdo con usted. Creo que en efecto no tendría que ir ya la parte de los consejos municipales especiales. Incluso, bueno, entiendo que ha sido una observación que ha sido también remitida. Me gustaría también, y supongo, infiero que también eso es por eso que el secretario técnico había solicitado el uso de la voz. Entiendo que probablemente quiera hacer una aclaración, pero bueno, es únicamente para coincidir que en efecto, pues el tema de los consejos municipales especiales es un aspecto que ya no debiera, pues, continuar en este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias por aceptar la moción, señor representante, y continuaría. Bueno, le preguntaría si tiene algún comentario también, perdón. Claro que sí, y muchas gracias por hacer la moción. Yo creo que en el momento de la orden del día, de que se aprobó la orden del día, debe haberse pedido que se quitara. En ese momento, pues lo dejaron correr y llega al momento del análisis. Creo que, bueno, me parece que es bueno que esté de acuerdo conmigo y que es bueno que Gerardo, que siempre ha sido una gente amable con nosotros, pero aparte de amable, una gente capaz, ¿no? Yo creo que vale la pena que lo reflexionen y que haya comentado lo que comentó, consejera. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz en esta primera ronda el representante del Verde Ecologista. Gracias, presidenta, con su venia. Mi participación va en el mismo sentido de lo que mencionaba el representante del PRI. Tengo aquí el código que en teoría tenemos que aplicar, ¿no? De acuerdo a lo que determinó la Suprema Corte. Y viendo lo que nos presentaron en el manual, o bueno, en la guía, la realidad es que creo que la diferencia se encuentra puntualmente en que este código pues, nos habla de consejos distritales y de consejos municipales, mientras que el código que ya no es válido nos hablaba de consejos municipales especiales. Me queda claro que se puede tratar de un error de dedo por ahí de parte del equipo de la dirección, puede ser, porque además, revisando ya toda la guía, viendo hasta el final ya, en la página 20, de la página 18, no, perdón, de la página 17 a la página 22, pues nos enlistan todos los que en teoría, entiendo así, son los consejos municipales, ¿no? Los 212 consejos municipales. Entonces me queda claro que es un error de dedo en la parte de la redacción. Ojalá así sea. Y qué bueno, sí hay que celebrarlo, porque además también escuché que la directora Amanda también nos habló de que pues hay que replantearnos. Y qué bueno que ya nos estamos replanteando los trabajos con base en lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Me parece que ya es tiempo, lo hemos venido señalando desde hace ya varias sesiones, lo señalamos puntualmente el día de ayer y lo vamos a seguir señalando, no vamos a quitar el dedo al renglón hasta que se tomen cartas en el asunto, porque ya es momento de que el Consejo General asuma las acciones pertinentes para que empecemos a ver cuál va a ser la ruta que vamos a tomar. Ya tenemos los tiempos encima, ya la Corte determinó que sí, efectivamente tenemos que iniciar proceso hasta la primera semana de enero, pero pues de todos modos, pues ya deberíamos tener un calendario que al día de hoy no se nos ha presentado. Un calendario puntual de cuál va a ser la ruta a seguir, la ruta crítica que tenemos que desarrollar
para el proceso electoral que, pues, creo que ya es necesario que empecemos no solamente a plasmarlo en los acuerdos y a evitar este tipo de errores de dedo, sino que además, insisto, se nos presente ya puntualmente un calendario de qué actividades nos tenemos que sacar a la de ya. Digo, comentábamos en tono de bromas, si lo quieren ver así, hace un momento antes de la sesión, que pues si es necesario sesionar mañana, pues lo hacemos. La verdad es que creo que ya estamos en una situación en la que, en verdad, si es necesario sesionar mañana, si es necesario sesionar el domingo, si es necesario sesionar toda la semana y en Navidad o los días que se tengan que sesionar, pues hay que hacerlo. Pero hay que ya avanzar en el trazado de la ruta, ya empezar a avanzar en los trabajos y que no solamente se quede, insisto, en pequeños apartados, ¿no? de los trabajos que se hacen, ¿no? Insisto, me parece que la guía está bien en términos generales. Ojalá se pudiera considerar no solamente una cámara para las bodegas, sino que sea un sistema de vigilancia más robusto. Me queda claro que es un tema de eficiencia presupuestal, pero creo que en temas de seguridad no se debería escatimar, ¿no? Y pues bueno, qué bueno, insisto, que ya se están considerando las 212 bodegas de los 212 consejos municipales. Qué bueno que ya se está considerando también los consejos distritales. Pero insisto, hay que trazar ya una ruta puntual. Ojalá el director y ojalá la directora nos pudieran presentar a la brevedad. Digo, ya que el Consejo General no veo muchas intenciones de hacerlo, pues ojalá al menos las direcciones, que son quienes llevan la parte ejecutiva del trabajo, pues nos puedan presentar en brevedad un calendario ya más puntual, más preciso, para que tengamos claridad, porque el mayor problema que yo estoy identificando en este proceso es eso, que no tenemos claridad, no sabemos, ya sabemos cuáles son las reglas del juego que tenemos que seguir, pero no sabemos cómo las vamos a tener que seguir, porque ya están desfasadas las fechas. Entonces sí me parece necesario que empecemos a avanzar en ese tema de los calendarios. Por ahí, secretario, igual, ojalá sea atendido. E insisto, puntualmente por las direcciones que al final de cuentas son ustedes los que hacen la chamba, ¿no? Los consejeros nada más van ahí a preguntarles cómo van y nos presentan los trabajos, pero pues los que se avientan el trabajo son los directores, son el personal pues realmente operativo del OPLE, y pues vamos. Ahora sí, si ya nos corrigieron la plana en otros temas del tribunal, pues hay que evitar que nos la vuelvan a corregir y hay que, pues ahora sí que corregir la plana desde adentro, ¿no? Los directores creo que ahí tienen mano en ese sentido, ¿no? Ya también va siendo tiempo de aterrizar los trabajos que tenemos que sacar ya. Es cuanto. Gracias, representante. Tiene el uso de la voz, secretario técnico, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Antes de iniciar mi intervención, quisiera dar cuenta de la presencia del representante del Partido Unidad Ciudadana, Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Bienvenido. Bueno, ahí está en cámara, por lo visto se agachó o no lo vemos por ahí. Pero bueno, en el sentido de mi intervención era ese precisamente el que comentaron los que me antecedieron en el uso de la voz, el representante del Partido Revolucionario Institucional y el representante del Partido Verde, era hacer esa aclaración respecto del artículo que mencionaba, el 199, que dice municipales especiales, de eso, de que vamos a hacer la corrección, que diga municipales únicamente, así como también en la introducción. Hablo de la página 5 y página 6, en las cuales únicamente se encuentran esas aseveraciones. A su vez también quisiera hacer constar que se recibieron observaciones de parte del consejero Roberto López, integrante de esta comisión, respecto en el anexo, en la pregunta 8, 9, 10 y 11, que únicamente abonan, robustecen las preguntas, no cambian el sentido de la misma, así como también
En el proyecto de acuerdo, en el considerando 6, mencionamos equivocadamente el artículo 116 del reglamento, cuando el correcto es el 166. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, secretario técnico. Le solicitaría, por favor, consulte si hay alguien que desea hacer uso de la voz en segunda ronda. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto si alguien desea hacer la voz en segunda ronda. Veo que levanta la mano representante del PRI. En segunda ronda, nada más, consejera presidenta. Adelante, señor representante, por favor, en segunda ronda. Gracias, consejera. Gracias, Gerardo. Bueno, qué bueno que intervino Gerardo. Me hubiera gustado que fuera el primero que interviniera y no hacer todos estos comentarios. Bueno, qué bueno y me da gusto que lo haya hecho. Qué lástima que lo hizo después de que ya dije todo lo que dije. Pero bueno, no nada más el artículo 900, ¿qué es? ¿El 199? Sí, ¿verdad? Así es. Yo creo que habría que revisarlo todo en el texto, ¿no? No nada más esa parte. Habría que ajustarlo y no sea que se vaya a quedar algo allí. Nada más quitándole el número y poniéndole el otro, ¿no? O dejándole el número y quitándole consejos distritales y dejándole municipales. Pero si le dejamos consejos municipales, eso significa, además ya lo deben saber, que para atender los requerimientos del proceso electoral conforme la ley que está vigente, el presupuesto que se envió al Congreso no es suficiente. Habría que pedir una ampliación. A lo mejor con que caiga lo que ya pidieron y después que pidan ampliación y tendrán que hacer ajustes. Finalmente tienen gente muy capaz en la administración y en la Secretaría Ejecutiva para poder hacer eso. Pero habrá que tenerlo en cuenta. El Congreso se va de vacaciones el último día, no, el 15 de diciembre se va. Es la última día de sesión, entonces valdría la pena que supieran en el Congreso que la ley que aprobaron pues ya no existe jurídicamente. Y que sepan que pues va a necesidad de hacer un ajuste al presupuesto del tamaño que se necesita. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias. Gracias, representante. Observo que desea hacer el uso de la voz la consejera Mabel. Adelante, consejera. Muchas gracias, consejera Lourdes. Pues me parece interesante la discusión que estamos teniendo en este momento, pero creo que ya había empezado desde ayer en la sesión del Consejo General. Y bueno, hay que recordar que ayer salió por mayoría la decisión de ir adelantando los trabajos, teniendo en cuenta precisamente la determinación de la Suprema Corte. Entonces, por ese lado, yo quisiera reconocer los trabajos de las áreas, tanto de la Dirección de Organización como Capacitación, para no menguar el paso, y también para la Comisión. Y por otra parte, me gustaría sugerir brevemente que se pudiera agregar un antecedente sobre la reforma al reglamento de elecciones en este punto, y creo que, bueno, esta sería una observación que también aplicaría para los demás puntos en discusión, y bueno, lo comento ahora también para que fuera tomado en cuenta por el secretario técnico, si los demás lo tienen a bien incluir. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, consejera Mabel. Permítanme intervenir en esta ronda y poner a consideración sobre la mesa. Entiendo que el secretario técnico tiene ya detectadas cuáles son pues las porciones de todos los puntos de acuerdo que en su momento también fueron enviadas algunas observaciones precisamente para que vayan en la misma sintonía de lo que ya se ha estado comentando aquí respecto a la modificación pues de la fundamentación y adecuación respectiva. Me gustaría sugerir que para efectos de dar mayor transparencia, certeza también a los documentos que estamos analizando y que en su caso aprobaremos, y con el ánimo de evitar, pues, en mayor medida lo posible los engroses, pues decretar un receso con el ánimo de que puedan ser adecuados, adaptados los documentos y que podamos el lunes, si les parece bien, a las 10 de la mañana, continuar con el análisis de estos documentos. Y lo pongo a consideración justo porque pues se propuso precisamente hacer un engrose y eso a veces
generó comentarios respecto a que debía revisarse todavía más. Entonces, por mí, pongo ahí las dos opciones, porque el ánimo es avanzar precisamente, pero que se genere certeza respecto de estos documentos. Entonces, lo pongo a consideración. Están las dos opciones. Engrosar, justo en el sentido de las observaciones que ya fueron enviadas, remitidas con anterioridad y que van en el mismo sentido, o bien decretar un receso para que este fin de semana el área ejecutiva pueda adaptar los documentos y continuar con el análisis de los mismos el día lunes. Lo pongo a consideración y me gustaría escuchar, pues también desde luego la opinión de todos, que es bastante importante para esta comisión. Adelante, observo, secretario, si me apoya, por favor. No sé si sean participaciones, intervenciones o bien sean mociones. Con todo gusto, en el mejor de los ánimos. Claro que sí, consejera. Sería tercera ronda, ya que agotamos la segunda. En tercera ronda veo que solicitan, bueno, primero le hace una moción al representante del PRI. Claro que sí, con todo gusto. Si la acepta, y el del Partido Verde. Desde luego, también de eso se trata, de escuchar sus opiniones. Así que iniciamos con las mociones. Sería, veo también al representante de Morena. Veo mociones, primero el representante del PRI. Adelante. Gracias, Gerardo. Gracias, consejera. Pues ya no sé, porque el tema de este punto no era lo que está planteando la consejera. Ya me llamaron la atención en la mañana, cuando estaba yo hablando de un tema y no era el punto de la discusión. Pero me parece que está bien, porque todos los puntos que siguen tienen que ver con acuerdos que de alguna manera deben estar sujetos a una ley existente, a una ley vigente. Y si están sustentados en una ley inexistente, pues vale la pena que los revisen y que los adecúen, ¿no? Porque si no vamos a repetir la escena de este punto en cada uno de los puntos y vamos a terminar a medianoche, como si estuviéramos revisando reglamentos, ¿no? Y ya pasamos, ¿no? Qué bueno que lo pone, consejera. Me parece que es una buena alternativa y una buena solución. Y ya podemos ir a comer temprano. Gracias. Gracias, señor representante. Secretario técnico, si estoy bien en la memoria y no me falla, es verde ecologista la moción. Así es, seguiría la moción. Perdón, pero fue una moción la mía también, ¿eh? Sí. Bueno, me permite únicamente contestarle, señor representante. Precisamente por eso fue la idea de poner las dos opciones, porque para mí, como lo menciona usted, también así como lo fue en reglamentos, es bastante importante escuchar las opiniones de todos los participantes. Y finalmente, la idea es precisamente esa, dejar certeza de lo que estamos analizando. Y bueno, creo que a todos ya tenemos muy claro que los consejos municipales especiales ya no existen, ya no van. Entonces, entiendo también al secretario técnico, es una cuestión, yo creo, pues ahí de un error de dedo que debiera ajustarse, pero creo que también nos daría mayor tranquilidad a todos los que estamos en esta herradura virtual hacerlo así. Por eso fue que me atreví a proponerlo también. Representante del Verde Ecologista, por favor. Muchas gracias, presidenta. Van en el mismo sentido. Yo creo que es muy valiosa su propuesta. La recibimos de la mejor manera. Pero sí me gustaría agregar la propuesta que usted nos plantea, lo que mencionaba yo hace un momento. Sería bueno, perdón, mi querido Gerardo, pero sí sería bueno que el área puntualmente de organización y por ahí también es capacitación, nos presentaran, aunado a la revisión que se tiene que hacer, nos presentaran también por ahí el día lunes que se reanuden los trabajos, el calendario que yo hacía mención. Creo que es necesario que vayamos teniendo claridad y que vayamos haciendo un análisis no solamente de estos temas, sino por ahí a lo mejor revisar los temas que ya se habían aprobado, que ya se vienen trabajando, porque me queda claro que hay cuestiones que se tienen que ajustar, que estaban fundamentadas en la norma que ya fue declarada inconstitucional, y en ese sentido creo que tenemos que avanzar pues ahora sí, para poder avanzar tenemos que echarnos
ahora sí para agarrar impulso, ¿no? ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante, por su opinión. Le dejaría también al secretario técnico la petición. Entiendo que ya fue votado el orden del día respecto de esta sesión, pero desde luego tendríamos en consideración la petición del representante del Verde Ecologista respecto al calendario para ver pues la alternativa o opción en coordinación también con la Secretaría Ejecutiva, pues para poder desahogar dicha solicitud. No sé si había más mociones, secretario técnico, si me pudieras auxiliar. Así es, le solicitó una moción, el representante del partido Morena la acepta. Con todo gusto, secretario. Gracias, señor secretario. Presidenta, pues agradecer que sí nos vea y que sí nos escuche a las representaciones de los partidos políticos. Me sumo a las inquietudes de los compañeros. Considero que es importante hacer un análisis exhaustivo de la documentación que fue previamente circulada y retomar la sesión el día lunes próximo. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Todo el tiempo los veo y todo el tiempo los escucho. Créanlo también. ¿Quién sigue más en el uso de la voz? O bueno, mociones, no sé si había otra moción también. ¿Le hace una moción el representante del partido cardenista? Adelante, por favor. Muchas gracias. Y pues a mí me preocupa un poco lo que ya se votó. No sé si haya pasado por ese cribado. Finalmente esos acuerdos ya se votaron, pero bueno, nos quedaría todavía la sesión del Consejo para poder hacer la mención si fuera necesario. Y también creo que vale la pena tomarlo en consideración para el resto de las comisiones, donde seguramente se vendrá dando ya en cascada la aprobación de varios puntos que son inherentes al inicio del proceso electoral, pues aprovechando que aquí hay consejeros que integran varias comisiones, considerarlo para que no tengamos que repetir esta dinámica que solamente nos llevaría a retrasar el pues, avance de los trabajos que tan importante me parece son unos como otros. Así que solamente para hacerle esa mención, consejera, ¿estaría usted de acuerdo? Claro que sí, me parece bastante atinente. Primeramente lo que mencionó, entiendo y bueno, de la revisión que se realizó por parte de esta consejería al menos, no puedo hablar por los demás integrantes desde luego, los acuerdos que están votados con anterioridad no tienen una referencia como las que nos ocupan en este momento. Sin embargo, eso no significa que no debamos o podamos, desde luego, reiterar y revisar nuevamente los acuerdos previo a Consejo General. Y respecto al segundo señalamiento o comentario que hace, pues sí, en efecto, y creo, ahí sí me atrevo a decir, que creo que coincido que todos los consejeros que integramos pues diversas comisiones, desde luego en cascada tendremos por consecuencia que revisar y adecuar pues todos los acuerdos que estarán siendo emitidos a partir de ahora, si alguno de ellos tuviera que realizarse alguna adecuación derivado de lo resuelto pues por las 3 acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Secretario técnico, por favor, ahora sí que la lista de mociones que siguen, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente en la lista es el representante del partido Encuentro Solidario. Muchas gracias, secretario. Le escucho, señor representante. No quiero aclarar, no solicité una moción. Yo me atenía a la intervención en una tercera ronda. Muchas gracias, representante. Si ya no hay más mociones, entonces observo a la representante de redes sociales progresistas. Supongo que sí es moción. Adelante, por favor, licenciada Claudia. Gracias, licenciada María Lourdes. La verdad es que me parece atinadísimo su comentario. De hecho, es tan atinado y consideramos tan pertinente que ya varios compañeros pues se han manifestado. Me parece muy bien. Considero que ese es el espíritu. Ese es el trabajo en equipo que vale la pena. Nada más era eso y le agradezco y le reconozco. Y también a Gerardo y a la licenciada Amanda. Le agradezco muchísimo, licenciada Claudia, por las palabras y desde luego me sumo también al agradecimiento y a
pues la misma empatía. Creo que esa es la intención. El trabajo en equipo es el que siempre suma y es el que nos va a llevar a un buen resultado en este proceso electoral. Creo que ya van las intervenciones en tercera ronda, señor secretario, y si me auxilia, por favor. Así es, consulto, intervenciones en tercera ronda. Voy a anotar en primera instancia al Partido Encuentro Solidario. Veo al consejero Roberto, al representante del Partido Verde. No me falta nada, y nada más. Sería en tercera ronda el Partido Encuentro Solidario, el consejero Roberto López y el representante del Partido Verde. Observo también al representante del Revolucionario Institucional. Si me auxilia, si también sería en tercera ronda. Así es, y también anotamos al PRI. Pero yo no vi a qué horas pasó la segunda ronda, ¿eh? Muchísimas gracias, secretario técnico. Vamos en esta tercera ronda con el representante de Encuentro Solidario. Gracias, presidenta. Bien, voy a modificar con respecto de lo que iba a señalar, toda vez que creo que esto va encaminado ya a darle seguimiento a la propuesta que usted dice y no quiero retrasarlo porque se me hace también muy atinada. Y nada más solicitar también que esa revisión sea exhaustiva y se dirija también a los anexos para salvarlos. Están muy bien hechos, la verdad, dan mucha certeza a lo que van a hacer en los órganos desconcentrados y sería una lástima que tuvieran algún pero por ahí que en referencia al marco legal que los va a regir, ¿no? De mi parte sería todo. Creo que todo parece ser que la decisión atinada que propone es la que debe prevalecer. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, representante. Tiene el uso de la voz el consejero Roberto López Pérez. Gracias, presidenta de la comisión. Quisiera que si se pudiese me hicieran favor de detener el reloj. Le quiero pedir al secretario técnico de esta comisión que si nos pudiera hacer favor de dar lectura al artículo primero, numerales 1, 2 y 3, por favor, del reglamento de elecciones. Por favor. Y en razón de ello, continuaría mi intervención en esta ronda, por favor. Gracias. Adelante, secretario, por favor. Sí, claro, ahorita lo estamos buscando aquí. Con gusto. Artículo primero. El presente reglamento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas. Punto número 2. Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales de las entidades federativas, en lo que corresponda los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidaturas independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. Punto número 3. Los consejeros de los soples, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, en lo que resulta aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. Punto número 4. Sus disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso respecto de las actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las elecciones federales y las locales que corresponda. Punto número 6. Las disposiciones de este reglamento se sustentan en... ¿Sí, consejero? Gracias, secretario técnico. No, solamente era hasta el 3. Okay. Muchas gracias. Bien.
esa lectura me parece importante que se tenga presente. En este tema en particular, básicamente este anexo de este punto de acuerdo, como el resto de los que siguen, tienen sustento en el reglamento de elecciones. Entonces, en ese sentido, como el numeral 3 del artículo primero es muy claro, la función de los consejeros es garantizar que se cumpla y vigilar su cumplimiento. En ese sentido, yo de forma muy respetuosa quiero solicitar que cuando se remitan observaciones respetuosas fundamentadas a los documentos técnicos que se sometan a consideración de nosotros, puedan ser valoradas y que en caso de que sean inatendibles, aún estando fundamentadas, que se remita formalmente la comunicación de las razones técnicas por las cuales no se están atendiendo. En realidad me parece que es importante la certeza, ajustarse a los tiempos, pero todavía es más importante garantizar justamente el cumplimiento al reglamento de elecciones y a lo que dice el artículo 104, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces yo sí quiero dejar esta respetuosa petición aquí sobre la mesa para que sea valorada. Hemos sido nosotros siempre respetuosos de estos temas, pero es importante que cuidemos mucho la aplicación de la norma. Es importante porque esa es la única forma de no equivocarnos. Por lo demás, diré que acompaño la moción de la consejera presidenta de la comisión, a la cual se han sumado los partidos políticos. Únicamente a referir muy rápidamente, los anexos están, me parece que atinados, salvo las observaciones que se han remitido. Lo único que sí debería en un momento dado revisarse serían los proyectos de acuerdo, donde efectivamente sí todavía hay algunas remisiones al código que ya no está vigente. Gracias. Muchas gracias, consejero Roberto López. Observo que hay una moción, secretario técnico, por favor. Así es, consejera presidenta. El representante del Partido Revolucionario Institucional le hace una moción al consejero Roberto. ¿La acepta, consejero? Claro, con todo gusto. Adelante, representante. Gracias, consejero. No, consejero, solamente de mis hijos les doy consejos. Gracias, de todos modos. Roberto, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta moción. Lo que escuché en la intervención fue que debemos ajustarnos a la obligación que establece el reglamento, más bien ustedes como consejeros, a la obligación que establece el reglamento de sesiones. Bueno, pero antes del reglamento existe una ley y antes de la ley existe una constitución. Y la constitución, en los artículos 14 y 16, son muy claros para el respeto de las garantías de seguridad jurídica y legalidad. Entonces, cualquier disposición que sea contraria a disposiciones constitucionales, pues deberán ser atendidas antes de ser atendido el reglamento de sesiones. ¿O estoy equivocado? ¿Sería cuánto? Presidenta, si me permite usted responder. Adelante, sí, por favor. No, claro, señor representante, tiene usted toda la razón. Únicamente preciso que yo me referí al reglamento de elecciones, específicamente al artículo 1, numeral 3, que textualmente refiere: los consejeros de los OPLES, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. Era básicamente esa remembranza a la que yo me suscribí, y eso ha sido en función de que han sido remitidas observaciones sustentadas en esa disposición de observancia obligatoria en términos del 101, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y han sido desatendidas, aun cuando han sido fundadas en esos temas. Entonces, esa era mi intervención. No hice alusión al reglamento de sesiones, pero tiene usted razón en esa percepción. Gracias. Gracias, consejero Roberto. Tiene el uso de la voz el representante del Verde Ecologista. Gracias, presidenta. Solamente quisiera ser muy puntual en lo que yo mencionaba en mi propuesta. No hablo de que nos regresemos a lo que ya se votó, porque aparte, bien mencionaron, no tocan temas del código ya
ya echado abajo. Sin embargo, y esto sí quisiera que quede como un llamado al menos de esta representación, no sé si las demás representaciones se sumen o no, pero al menos de esta representación sí hacemos un llamado muy puntual a los directores de las áreas, a los consejeros electorales, a la Secretaría Ejecutiva, a la Presidencia del Consejo General. Un llamado muy puntual para que, insisto, tenemos las reglas claras porque ya sabemos ahora sí, qué constitución y qué ley tenemos o qué código tenemos que aplicar. Ya lo sabemos. Ya la Corte lo determinó. Pero, pues insisto, los tiempos ya nos rebasaron. El código establece que el proceso electoral debía iniciar los primeros 10 días del mes de noviembre. Sin embargo, no se dio así. Y la sentencia estableció que deben ser en los primeros días de diciembre, la primera semana de diciembre. Entonces, el llamado que hace esta representación muy puntual es a que se planteen los calendarios con los que vamos a trabajar, se nos presenten los calendarios con los que vamos a trabajar, se plantea una ruta crítica de qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento lo vamos a tener que hacer de acuerdo a los ajustes que haya que hacer, insisto, ante la situación que estamos viviendo, por una parte, y por otra parte, que se revise el tema de las reglamentaciones, que se revise el tema de los acuerdos que ya han sido aprobados, que ya han sido votados, que me queda claro que ya tienen cierta vigencia, pero que pues están fundamentados en la ley que ya se echó abajo. Entonces hay que revisarlos, hay que replantearlos y hay que hacer las adecuaciones correspondientes a todos y cada uno de esos acuerdos que hemos venido aprobando pues, desde que se reformó la Constitución y desde que se reformó el Código Electoral hasta el día de hoy. Ese es puntualmente la solicitud, el llamado que hacemos para que se nos atienda y para que se nos presente, insisto, un calendario a la brevedad. Necesitamos tener certeza de los tiempos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz en esta tercera ronda el representante del Revolucionario Institucional. Gracias, consejera. Bueno, parece que ya le estamos dando muchas vueltas a este tema que no entramos al tema. Yo creo que sería bueno que de una vez, en el uso de atribuciones, como consejera presidenta de esta comisión, pues determinar el receso. Nada más que ese receso tendría que ser con mucho cuidado para el lunes, porque el lunes hay una sesión a las 11 de la mañana. Entonces habría que ver que no se vayan a empalmar, como en muchas otras ocasiones ha ocurrido, y no nos veamos en aprietos a la hora de decidir si a las 11 o a las 12 o a la 1 o a ver a qué horas, ¿no? Es a las 11 la sesión de reglamentos. Entonces valdría la pena, chavos, saber en qué hora se puede acomodar. Si creen que en una hora lo podemos sacar, pues estaría bien que fuera a las 10. Pero dado los temas que están, me parece que va a ser complicado que en una hora lo terminemos. Entonces valdría la pena que revisaran la agenda y, bueno, también las agendas de nosotros cuentan. Gracias. ¿Sería cuánto? Gracias, representante. Permítanme hacer uso de la voz en esta tercera ronda para cerrar. Únicamente para comentar que, en efecto, la propuesta fue atendiendo una actualización de agenda. Entiendo que por aquí está también el secretario ejecutivo. Supongo que, o estoy infiriendo que les actualizarían a ustedes la agenda. La sesión de la Comisión de Reglamentos fue cancelada, entonces por eso me atreví a proponer que sea a las 10 de la mañana, pero digo, tampoco hay ningún problema si las representaciones solicitan otro horario para la reanudación. Yo estoy en la mejor disposición para, en su caso, proponer pues tal vez a las 10 o a las 11 de la mañana, sin ningún problema, la reanudación de esta sesión. Si no hay ninguna otra moción, entendería entonces que están de acuerdo a las 10 de la mañana y se decretaría entonces el receso, como ha sido comentado. El día lunes, un segundito, es día lunes 7 de diciembre a las 10 horas y pues nos vemos por aquí entonces el día lunes. Muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana, buena tarde a todas y todos. Gracias.
Buena tarde. Buen provecho. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana.